Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sean bienvenidos a un programa más, una edición más de su programa Se te ha subido el muerto. Les mandamos un saludo a donde quiera que nos estén viendo y a la hora en la que nos estén haciendo el favor de sintonizarnos. El día de hoy iniciamos una nueva temporada con mayor variedad de temas y sobre todo con, como pueden ver, una nueva camada de invitados. El primer programa, hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con la visita, la participación de Lucía Villaseñor, que ahora le vamos a ceder la palabra para que nos cuente un poquito, solo un poquito de ella, pero venimos con un tema, aparte de que pues nos va a apoyar con sus anécdotas. Mi queridísima Lucy, nos vas a apoyar con la visión, si se puede decir así, católica de los fenómenos paranormales y también un poco acerca de tu visión personal acerca de estos temas. Queridísima Lucy, tú actualmente, espero no equivocarme, si es así, por favor, corrígeme. Tú te dedicas, eres actualmente editora, ayudas, estás trabajando como editora de, me decías, libros acerca de la catequesis, ¿verdad? Así es. Libros que tienen que ver mucho con la catequesis y también en algún momento tú tienes una fase que me gustaría que nos platicaras un poquito más de tu vida, en donde estabas pues mucho más entrada a la cuestión religiosa, a la práctica espiritual católica. Pero sin más ni más, te doy la bienvenida y por favor, platícanos Gracias. un poquito de ti, de lo que haces, de ti. Muy bien. Pues primero que nada empiezo por comentarles, por compartir, que sí tuve la experiencia, una experiencia muy, muy especial. Creo que pues Dios me dio el privilegio, me concedió el privilegio de pertenecer a una congregación religiosa. Pues fue un tiempo muy importante en mi vida y creo que es una gran experiencia. No la podría quitar de mí porque aprendí muchas cosas, tanto de la vida como de mi religión. Y pues bueno, le doy gracias a Dios de eso. Fue un buen tiempo que permanecí en la congregación, pero también ahora tengo la oportunidad pues de seguir de alguna manera, no me he desunido de las prácticas religiosas, porque sí, estoy trabajando en una editorial. Entonces, ya cuando dejé de pertenecer a la congregación, también ahora tengo la oportunidad de seguir colaborando con esta cuestión de la enseñanza de nuestra religión, de nuestra fe, para los colegios católicos. Así es. Ok, prácticamente me dices que estás haciendo literatura, si se puede decir así. Híjole, ¿cómo podemos decir? La catequesis es muy importante porque de ahí viene yo, por ejemplo, me confieso que inicio mi vida como católico y viene toda la enseñanza de la fe, ¿no? De las prácticas religiosas, de las prácticas espirituales. Y me quiero abrazar de ahí para iniciar con una pregunta. Como bien sabemos, el programa tiene que ver con las temáticas paranormales y muchas veces hemos tenido invitados
entre ellos psicólogos, que les hemos platicado cuál es la visión, ¿no? La visión de la psicología o la visión en diferentes religiones, como en el caso que tuvimos un pastor evangélico que nos ayudaba. ¿Cuál es la visión, en este caso, de la Iglesia Católica acerca de, si se puede decir así, de las actividades paranormales? Y es que a veces uno como laico, por decirlo de alguna manera, va al catecismo, estudia, aprende y medianamente entiende algunas cosas. Pero platicábamos tú y yo en lo personal antes de grabar y decías, en este lapso de tu vida en donde perteneces a una congregación, no es lo mismo una persona que yo me levanto a misa los domingos o voy a catecismo, no es la misma convivencia energética, espiritual, de conocimiento, a alguien que vive fe, duerme fe, come fe en el día a día, ¿no? No es lo mismo. Así es. Tú que estuviste, digamos, un poco más interna en este mundo, ¿cuál sería, me atrevo a preguntarte, cuál es la cosmovisión adentro de este mundo católico, de este mundo eclesiástico, acerca de los fenómenos paranormales? Bueno, pues no sé si sea oportuno, pero tengo una experiencia que me quedó un poco, bueno, presente. Y ahora que mencionábamos este tema y que me hiciste favor de invitarme, lo cual te agradezco, me recordé de esa experiencia en cuanto era el tiempo de que estábamos como estudiantes jóvenes dentro de la congregación, es el tiempo de formación religiosa. Te pregunto, ¿está bien que lo comente ahorita? Sí, dale. Ok, a ver Por si no me favor, este es extiendo tu mucho. programa. Lo voy a tratar de sintetizar. Resulta No lo sintetices, que cuando queremos estaba, detalles. ok, cuando estaba viviendo en aquel estado al norte del país, en el tiempo que estaba en la casa de formación como joven ingresada, estaba en el segundo año. Y también había otras compañeras que eran del grupo de primer año, ellas sí estaban como recién ingresadas, pero ellas no vivían en la casa donde yo vivía, pero acudían a la casa porque tenían que ir a clase de liturgia y de Biblia. Entonces, junto con nosotras tomaban esa clase. Por eso, como 3 días a la semana estaban yendo. En aquel tiempo se publicaba un boletín que hablaba de los acontecimientos más relevantes de las diferentes parroquias. Pues más que nada era un enfoque de la Iglesia Católica. Y se mencionaban acontecimientos como las festividades, como quiénes eran las personas que integraban esta comunidad en cuestión de sacerdotes religiosas. Y entonces se publicó en el boletín, se dio a conocer la noticia o el acontecimiento como preocupante de alguna manera, porque se trataba de una joven que decían había sido poseída por un espíritu malo. Entonces a nosotras nos llamó la atención esa noticia, pero también ahí decía que había sido una joven que en un principio se había dedicado a la lectura de cartas, a la adivinación, al tarot, y que también había tenido otro tipo de prácticas relacionadas pues, con esto, ya sea la ouija, con el ocultismo. Entonces nos llamó la atención, éramos estudiantes, éramos jóvenes y pues llegaba a nuestras manos el boletín. Y también nos llamó la atención por una cosa, porque las hermanas, las de primer año, ellas vivían en un estado cerca de ahí de la casa de formación donde yo habitaba, y ellas formaban parte de esa comunidad, de donde se había desembocado esta noticia. Entonces en la parroquia, pues era muy sonado, porque a final de cuentas la gente acude a la parroquia y pide ayuda, en esos casos pide ayuda ahí a los sacerdotes. Sí. Entonces, cuando piden ayuda, uno de los sacerdotes va y pues visita a la joven con cierta preocupación, pero este sacerdote le concede una entrevista a las personas que publicaban este boletín
Y pues ahí les dice, habla de su experiencia. Y el boletín pues publica su testimonio. Y bueno, ya como que se hace saber a los diferentes lugares que formamos parte de la Iglesia Católica, más allegados como somos, como son los sacerdotes, como éramos las religiosas, y todos se enteran, todos nos enteramos. Y casualmente también el sacerdote que dio este testimonio, pues acudía con nosotras a la casa porque era el que nos daba clase de liturgia. Entonces, este sacerdote, pues ya teníamos tiempo de conocerlo. Yo creo de segundo, pues nos había dado clase desde primer año. Teníamos confianza con él y pues ya cierta amistad. Entonces llega a darnos la clase, estamos las novicias, están las hermanas de primero y las de segundo, y le preguntamos, con esa confianza le preguntamos, sí, él nos comenta qué es lo que él vio, lo que pasa. Entonces nos dice que esta joven, cuando él acude a visitarla, sí muestra señales de mucha agresión, que también se escucha. El padre se notaba en su aspecto, se notaba que estaba muy, muy alarmado, estaba preocupado, y yo pienso que también asustado, estaba muy asustado. Yo que lo conocía desde primer año, nunca lo había visto así. Yo y mis compañeras lo considerábamos un sacerdote muy culto, muy inteligente, con mucho conocimiento. Entonces, pues su actitud sí nos llamó mucho la atención porque nunca lo habíamos visto así. Entonces, cuando nos comenta, dice que la joven pues se escucha también. En cierto momento le escuchó que no emitía un sonido de voz de mujer, que se escuchaba una voz de hombre. Y que también hablaba como en un dialecto, un idioma, no sé cómo, muy extraño. Ok. A final de cuentas, él concluye diciéndonos que sí, que esta muchacha, por lo que él considera, a su consideración, necesita un sacerdote que vaya y que le haga un exorcismo. Entonces, pocos días después de esto, también teníamos otro maestro que él no era sacerdote, él era un fraile también como en tiempo de formación, pero yo creo que ya tenía mucho más tiempo que nosotras dentro de su congregación. Entonces, este fraile también nos quiere comentar, porque también está enterado, y nos quiere comentar acerca del tema, pero él no sabe que nosotras conocemos a este sacerdote que va y nos da clase, al que había publicado el boletín, porque él se entera por el boletín de que está la muchacha que dicen que está poseída, que el sacerdote, ¿no? Sí, que el sacerdote fue y la atendió y todo esto, y que él considera que necesita un exorcismo. Entonces el fraile nos dice que a su manera de ver las cosas, él considera que las personas se están dejando llevar por un terror, como que se están contagiando y que no son muy elocuentes, que están siendo como que no se dejan llevar por lo que escuchan y no saben ya nada. A ciencia cierta actúan solamente por lo que escuchan, por lo que ven. Y que no, que para él eso no existe y que están dejándose llevar solo por el miedo. Y que también a su manera de ver las cosas, el sacerdote que dio ese testimonio en el boletín está siendo como muy ignorante. Okay. Y que eso no es posible, que no puede haber una posesión, que no, ni siquiera hay la posibilidad de eso, no. Entonces, bueno, nosotras lo escuchamos y de alguna manera pues nos sorprende su opinión, porque a final de cuentas él no está viviendo con la comunidad, está lejos. Él sí vivía en el estado donde está la casa de formación, no allá donde vivían, era como a una hora y media, no allá donde están las hermanas, con esa comunidad, con esas personas que están sufriendo ese problema. Pero bueno, es su opinión desde su punto de vista, su perspectiva. Bueno, yo lo que concluyo con esta situación, porque yo a final de cuentas ni las hermanas nos enteramos si era un caso real,
si ella de verdad fue poseída por un espíritu malo. Si hubo el exorcismo, no lo supimos. Solamente escuchamos lo que en aquel tiempo nos dijo el boletín, nos dijo el sacerdote, y bueno, y nos platicaron las hermanas. Ellas decían que allí en la iglesia, en la parroquia de esa comunidad, la gente estaba yendo a todas horas a misa, que se llenaba la misa al tope y las personas hasta se quedaban afuera escuchando, porque estaban ansiosas de recibir la bendición, de recibir oraciones, y de alguna manera ellos con eso querían como protegerse y que no les llegara a afectar lo que le estaba pasando a la chica, o que no les llegara a suceder también lo que le estaba pasando a ella. Decían que sí, que las personas se veían muy inquietas y que estaba pasando eso, que tampoco era normal, porque pues la asistencia a la misa pues no, nunca era de esa forma. Sin embargo, pues ahora estaban alarmados y por eso estaban acudiendo. Oye, mira, de lo que nos cuentas, me salen 3 preguntas que te quiero hacer, pero antes de eso quisiera comentar, nos cuentas que el sacerdote, el que da testimonio, el que de repente, pues, el testimonio llega, podríamos decir, a esta como gaceta, ¿no? A esta revista que se compartía. Tú nos dices, es una persona culta, es una persona estudiada, lo conocíamos como una persona que Sí, sí, podríamos, sí. no sé si me permiten, si está bien lo que voy a decir, podríamos decir que no sería la clásica persona que se dejaría llevar como por el folclore, ¿no? O sea, que era una persona que, No, que no, traía no detrás parece. de él. Y entonces él es el que tiene contacto con esta persona. Y lo que tú me comentas es, Así me es. extraña que cuando lo veo, veo una persona diferente, ¿no? O sea, yo entiendo que era una persona que era muy difícil moverle el tapete y que cuando se los platica tenía el tapete movido. Así lo Sí, entiendo yo, ¿no? sí, Y sí, por así otra es. parte llega el fraile, estoy entendiendo, y lamentablemente creo que para mi punto de vista comete la clásica actitud humana, sin ver, sin estar, sin presenciar, emite un juicio desde un criterio, ¿no? Que Así es. usualmente las personas que pasan por cualquier temática paranormal, y en este caso una posesión, si podemos llamarla así, no sabemos si se consumó como tal, pero una posesión, por llamarla así, normalmente siempre pasa eso, se emite un juicio descartando sobre todo de primera mano a la persona que estuvo ahí, que vio, que presenció y que sintió. Entonces, Sí. es muy importante. Quisiera, antes de seguir con unas preguntas, porque me declaro ignorante, ¿cuál sería la diferencia entre ser un fraile y un sacerdote? No sé si así como rapidito, ¿no? O sea, para entender. Cuando alguien se postula para ser sacerdote, acude a un seminario que es parte de la diócesis. Es como diferentes jerarquías, vamos a llamarle, y esta diócesis, bueno, está reconocida así. Dice, entonces, forma parte del seminario mayor o el seminario menor. Ese es su tiempo de formación para después ser sacerdote de la diócesis. Okay. Hay también en el rango del sacerdocio personas que quieren consagrar su vida a este ministerio, y ellos, en lugar de acudir a estos seminarios, van a una congregación, se llaman así, porque se hace una forma de congregación, vamos a decir como de tipo más sencillo, como más humilde, que siguen el ejemplo de un patrono, sea San Francisco de Asís, sea cualquiera de estos santos, y ellos quieren seguir a Jesús por medio de este ejemplo de vida de los santos, y se van y forman una congregación de hermanos, se llaman hermanos. En Un el ejemplo, por seminario, ejemplo, los franciscanos, los benedictinos, ¿no? sí, así es. Ok. Uh-huh. Los maristas. Ok, ¿y este fraile de dónde era? Franciscano. Lo pregunto por lo siguiente, porque, por ejemplo, yo sé que existe congregaciones o existe, espero no equivocarme, tú sabes más que yo,
muy devotos o gente que sigue los procesos de San Benito. Y según yo tengo entendido, sí o sí, al menos en la tradición popular, San Benito era un exorcista reconocido, ¿no? O sea, era una persona que como que es santo fe y testimonio de que se agarró con las entidades oscuras de primera mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual el hecho de que un fraile desacredite así, digamos, un testimonio, me brincó un poco, por eso la pregunta. Pero seguimos siendo humanos sin importar lo que tengamos de encima, ¿no? Y podemos caer en eso. Sí, Ahora, así es. Lucy, pregunta, y a lo mejor esta pregunta tiene que ver mucho con teorías conspiranoicas o lo que nosotros nos creemos, porque sale un testimonio acerca de una posesión y se les hace llegar, en este caso a ustedes como religiosas, pero evidentemente también la comunidad se entera, ¿no? Por lo que yo entiendo de que Así pasa es. algo. Este mundo del exorcismo, ya metiéndome a lo mejor el pedo, no meterme en camisa de 11 varas, es tan secreto para las cuestiones del Vaticano, para las cuestiones católicas, como nosotros creemos, o realmente no es así. En realidad es algo que se comenta constantemente y es una realidad palpable, porque a veces nosotros creemos que el Vaticano, yo al menos es una creencia popular que yo sé, ¿no? Sí hay exorcismos, pero usualmente se las callan y son muy, ¿cómo podríamos decir? Renuentes, Sigilosos. sigilosos a hablar de sus temas, o por el contrario, en el círculo interno, si es como, oigan, documentense, esto está pasando. ¿Cuál sería la realidad? Mira, yo del tema no creas que soy muy conocedora, sin embargo, por lo que yo observé en ese momento y lo puedo relacionar con la pregunta que me haces, nosotros nos unía una misma fe religiosa de sacerdote, el fraile, estábamos dentro de la De la familia. coordinación religiosa católica y teníamos diferentes pareceres y puntos de vista, aunque tenemos una misma fe. Depende de la perspectiva de cada quien. Se ha visto en muchas, vamos a llamar, bueno, tengo que mencionar, en muchas películas, como el sacerdote que está dentro del problema se ve en problemas, Claro. porque los demás, a pesar de ser sus compañeros, opinan de diferente manera, no lo ven como él lo está viendo. Entonces, dependiendo de eso, aparte la iglesia sí, yo creo, debe ser sigilosa en estos aspectos, tampoco hacerlo como muy público porque, bueno, se afecta a muchas cosas. Se afecta a la fe, se afecta a las personas implicadas y por ese motivo, pues tiene que haber como cierto secreto y cierto cuidado con estas cosas. Aparte, porque también esa puerta que debe estar cerrada para el mal, pues se está abriendo y entre más se publique, más se haga em, mm, ¿Viral? comentarios acerca de eso, se haga viral, más se va abriendo de alguna forma. Entonces, sí, la iglesia, sí es prudente, sí es muy sigilosa y sí se maneja en diferentes puntos de vista. Pero como se tiene presente este problema que sí se llega a estar ahí, entonces se tiene que tener el cuidado para buscar un ministerio que ayude en esa cuestión. Y por eso precisamente sí hay sacerdotes exorcistas, sí lo manejan como deben hacerlo, o al menos se procura, se busca la manera y se preparan. Oye, Lucy, ahorita que dices que hay sacerdotes, porque justo va con la segunda pregunta que te quería hacer, que hay sacerdotes que son especialistas, o bueno, yo entiendo que pues sí hay que tener cierto grado de jerarquía para poder entrarle a ese tema, ¿no? Cuando este sacerdote les comenta, porque a lo mejor no entendí bien el comentario, a mí así me sonó, cuando les comenta, esta persona, esta chica, necesita un sacerdote, necesita un exorcista, era como la simple necesidad de un sacerdote o el padre
reconocía que se necesitaba de alguien de mayor, o sea, necesitamos a alguien que esté un especialista para venir a tratarla. Es decir, a eso se refería, no es como que cualquiera le entra el toro, sino que este caso es especial y necesitamos a alguien que sí sepa. ¿Lo entendí bien o a lo mejor de mal? No, sí está bien entendido. Se requería de un sacerdote que fuera especialista en este caso y que tuviera la autoridad, tuviera la autorización de, de la diócesis, pero para esto se requiere de cierto estudio de la persona para que se encuentre con las cualidades necesarias. Yo te puedo decir que en ese entonces nos comentaron las hermanas de ahí de la misma casa, porque eran nuestras madres maestras, nos dijeron es que para que alguien haga un exorcismo requiere de ciertas cualidades y, por ejemplo, nos dijeron de un padre que conocíamos y dijeron, es que este padre tiene ese ministerio. Entonces, yo te puedo escribir al padre, se notaba cuando tú te acercas a una persona, en algunos casos te das cuenta o sientes una energía y puede ser negativa, puede ser positiva o puede ser muy buena. Entonces, este sacerdote llegaba con su presencia sola, ya podías sentir esa paz interna de la cual te contagiaba. Ok. Y había algunos sacerdotes que nos daban clase de espiritualidad precisamente. Y llegaba, estábamos muy estresadas por el encierro, por el quehacer, por las tareas, porque córrele todo el día. Y llegaba él y decía, clases. Y decíamos, no es posible, o sea, estamos ahorita en algo que tenemos que terminar y vamos a clases. Ya, estábamos con el sacerdote, nos empezaba a hablar de la espiritualidad, nos daba todo su conocimiento acerca de ello. Y cuando él se iba, estábamos con una paz interior que no te puedo explicar, o sea, nos sentíamos tan bien, estar tensas, ese estar preocupadas, había desaparecido. O sea, ¿cómo es posible que sus palabras, o sea, ya hicieron magia en nosotras? Ese tipo de cualidades son las que buscan cuando se busca un ministerio o un requisito para este sacerdocio. Y yo creo, no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que sí debe de haber cierto testimonio de las personas que lo conocen, de los sacerdotes que lo conocen, para entonces decir como casi señalar, este padre es bueno para eso, es apto, tiene las cualidades, tiene esa paz interior, tiene esa elocuencia, tiene esa madurez. Entonces, pues ya se puede considerar. Yo creo que se presenta también como un prospecto y ya las personas, las autoridades de la iglesia, ya sea, te digo, los obispos, el papa, puede ser el superior de una congregación. Entonces ellos se encargan de aceptarlo o no para este ministerio. Es muy interesante esto que nos comentas, porque, por ejemplo, bueno, es muy interesante más bien en tu persona, porque usualmente, por ejemplo, yo me declaro fanático de muchas cosas, de YouTube, de Los Expedientes Secretos X, del Exorcista, de Emily Rose, y de repente hay muchas cosas que nosotros escuchamos a través, como lo decíamos, ¿no? Tú vas al catecismo y a veces a ver si lo aprendiste bien, pero fuera de ahí casi la mayoría de la alimentación viene de lo popular. Y entonces tenemos muchas cosas medio míticas, medio raras, que envuelven a la Santa Sede o a la fe religiosa, en este caso el catolicismo, lo envuelven en un humo en donde ya no sabemos qué sí, qué no, se medio sabe algo, pero no sabemos si es cierto. Y de repente tú llegas y nos dices, miren, yo estando en esta etapa religiosa, de repente llega esta información, conozco un sacerdote que es una persona culta, que es otra cosa con la cual atacan a cualquier creyente en fe o creyente en fenómeno paranormal, o somos ignorantes, o somos locos o poco estudiados. Y tú nos dices, no, aquí había un sacerdote culto, leído, con un cierto grado de carisma,
y que de repente, primero, dice algo raro está pasando, y segundo, dice algo que a lo mejor no está en mis manos y necesitamos a alguien más capacitado, lo cual nos abre la puerta a ese otro mundo que pareciera oculto, que es el mundo de los exorcistas, ¿no? De este ministerio de los que claramente les dicen, tú tienes la vocación, tú tienes con queso las tortillas, y te toca, digamos, ir a enfrentar a este tipo de malestares. Algo que también rescato de lo que nos cuentas es la apertura de puertas, a pesar de que es el lema del programa, ¿no? La apertura de puertas porque nos dices, bueno, esta persona se sabe que practicaba esoterismo, practicaba ciertas cosas ocultistas, que no es la primera vez que también se menciona en este programa, respetando evidentemente las creencias y las fe de cada persona, pero no es la primera vez, ni eres la primera persona, pero creo que todo lo que nos cuentas es interesante porque es testimonio tuyo de una persona que ahora sí podemos decir, pues estaba más adentro de lo que nosotros alguna vez hemos soñado a estar. Lucy, no sé si está bien mi pregunta, pero si ya estamos hablando de exorcismos y ya estamos hablando posesiones demoníacas, quizá preguntar acerca de fantasmas, apariciones, brujería, pues ya queda descartado. O sea, es decir, si estás hablando de que estamos hablando de que la Iglesia Católica dentro de la fe reconoce un fenómeno como lo paranormal, el resto de los fenómenos paranormales que nos rodean del día al día. Supongo que también es algo que se platica y se convive en la fe, ¿no? Sí, pero yo creo que sí se habla de esto. Fíjate que cuando me decías acerca del tema, estuve buscando algunas publicaciones en internet. Okay. Que hablaban de esto y me parecieron muy interesantes, porque hablan de la opinión de nosotros como católicos al respecto de esta cuestión de lo paranormal. Y dice aquí que, que nosotros como católicos reconocemos la actividad paranormal, es real, pero nuestro punto de partida viene desde la creencia de que existe un mundo sobrenatural, un mundo espiritual. Entonces, no podemos ver ese mundo espiritual porque es un mundo que existe, pero tiene en nosotros un efecto visible, porque podemos degustar de esos efectos. Y bueno, aquí viene el cambio de muchas personas que se metieron tanto en lo espiritual que cambian. Nos es muy difícil cambiar y sin embargo cambiamos, ¿no? Pero sin embargo dice que esto no quiere decir que los que afirman de la experiencia paranormal estén teniendo una experiencia espiritual, porque los católicos somos escépticos y siempre buscamos otro tipo de respuestas, algo científico, algo médico para estas cosas, pero no negamos la existencia de lo espiritual. Dice que esto puede ser actividad, la existencia de lo espiritual, los hechos espirituales pueden significar la actividad de Dios y de sus ángeles, pero si está Dios y los ángeles, entonces también puede haber la actividad de los demonios, que en este caso pues está el bien y está el mal, existe. Entonces dice que estos fenómenos paranormales pues son términos usados para dar nombre de experiencias que se encuentran en un campo de experiencias de vida normal, pero no son explicables científicamente. Okay. Son contextos en los que parece haberse registrado una variada fenomenología paranormal, y entre ellas se encuentra una lista de cosas, ¿no? Estamos hablando de los hechos paranormales, el esoterismo, el ocultismo, el espiritismo, la brujería, el satanismo, pero la Iglesia sí tiene su opinión al respecto y habla de esto. Y también el documento en donde se especifica esta lista de prácticas,
pues está en el contenido de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro de mucho contenido. Se explica de una manera muy extensa cada uno de los puntos de nuestra fe, de nuestras verdades. Es un libro de enseñanza para nosotros como católicos, en donde en esta tercera parte habla de la vida en Cristo y la segunda sección habla de los mandamientos. Y uno de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en este mandamiento, en ciertos números de esta parte, de esta segunda parte, dice que Dios revela el porvenir a los profetas y a otros santos, pero nuestra actitud como cristianos consiste en entregar nuestra confianza en manos de Dios, en lo que se refiere al futuro en manos de la providencia y abandonar la curiosidad malsana al respecto. Y que en muchos casos la imprevisión de esto puede constituir una falta de responsabilidad porque la Iglesia prohíbe la superstición porque es una forma de perversión. Esa es la postura de la Iglesia. Y bueno, luego trae otra lista de cosas de la adivinación y la magia y el por qué se rechaza esta clase de prácticas la Iglesia, porque está en contradicción con el honor, el respeto, mezclados al temor amoroso que debemos solamente a Dios. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, pues nos dice otras cosas que, bueno, ya no me extiendo más, pero es como un recuento, ¿no? Pero mira, parte, por ejemplo, parte de la síntesis del programa, en este caso, es un poco hablar del día a día, de la realidad, de lo que nosotros de repente pensamos y gracias a personas como tú que vienen y nos ayudan con su experiencia, de repente decimos, ok, por ejemplo, bien lo dices, ¿no? A través de la fe, de la voluntad de Dios, quizá nosotros hemos escuchado hablar de los profetas y de los santos, o sea que la clarividencia existe, pero que a lo mejor no es como de juego y no es una cuestión que cualquier humano, o no sé si lo entiendo bien, deba atreverse a meter a ese tipo de situaciones, porque bajo la fe, digamos, en este caso la fe católica, hay que entregarnos, digamos, a la voluntad y al amor, ¿no? Pero de que el fenómeno existe, existe. Y como decían por ahí, no creo, un amigo decía, no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Y eso es interesante porque a veces una pregunta que yo siempre les hago y lo quiero hacer contigo antes de pasar a la otra parte que te quiero preguntar. A veces nosotros tenemos miedo, ¿no? En este caso yo decía, a lo mejor yo tengo miedo de ir con un psicólogo, pero también a veces tengo miedo de acudir, digamos, a un sacerdote o tengo miedo de acudir a una religiosa, ¿por qué no? Quizás alguien de mi confianza, porque siento que estoy pasando por una situación y siento que me pueden tachar de loco, me pueden tachar de esotérico, me pueden tachar. ¿Tú sientes que una persona que en estos momentos a lo mejor tiene ciertas vivencias, ciertas dudas, crees que puede encontrar rechazo si se acerca a su líder, en este caso líder espiritual, guía espiritual, sacerdote o religiosa? O a lo mejor va a encontrar más comprensión de la que normalmente nosotros creemos que recibiremos. Ay, Diego, esta pregunta es para mí, es difícil porque yo te podría contestar de esta forma. A ver. Es que todo depende de la suerte de la persona, ¿me puedes creer? Okay. Yo alguna vez estando dentro de la iglesia, estando como religiosa dentro de la iglesia, me tocó escuchar a una persona que fue a buscar ayuda. Y el sacerdote dijo que estaba perdida, que su alma estaba perdida. Ella estaba muy angustiada porque después fue conmigo y me lo dijo, estaba llorando. Y yo en ese momento como religiosa dije, no es posible que haya dejado a esta joven así. O sea, ella se quedó muy angustiada. Pero también conocí casos en donde, no, el sacerdote escucha, el sacerdote te guía y trata de ayudarte, como en este caso, pues, pongo de ejemplo a mi maestro de liturgia, él como sacerdote acudió
con la joven, estaba preocupado. No hubo una actitud de rechazo de decir esta mujer está condenada. Él estaba preocupado y quería ayudar a su comunidad. Por eso tenía ese temor, por eso tenía ese miedo, porque a final de cuentas estaba ejerciendo su papel de guía, de auxiliar. Él estaba en su papel de irresponsabilidad de solucionar el problema. Wow. Entonces sí, todo depende de la suerte, me crees. Ahora sí como te va en la feria, ¿no? De repente te cae. Sí. Fíjate que es muy curioso, hago un pequeño paréntesis, porque fíjate que es muy curioso lo que tú nos comentas en la temporada pasada el pastor Vélez también nos lo decía, ¿no? Que de repente hay mucha gente que se aleja, él, pastor evangélico, y decía, hay gente que tiene muy malas experiencias con otros pastores, y de repente uno tiene que estar pidiendo perdón a nombre de otros pastores. Yo a veces siento que algunos sacerdotes y religiosas tienen que estar pidiendo perdón a nombre de otros sacerdotes y religiosas. Lucy, no quiero dejar pasar la ocasión, aunque yo espero que te atrevas, te animes a visitarnos en otro programa, ¿no? Pero no quiero dejar esta oportunidad porque eso no se da. Vamos a dejar quizá esta parte ahora sí que vamos a quitar la parte de la vida religiosa. Como persona, yo sé de buena fuente que también en lo personal, como persona, has tenido tus pininos, has tenido tus roces con estas cuestiones sobrenaturales, por decirlo así, estas cuestiones que de repente, caray, no les encuentras tanta la explicación. Ya con otro tipo de visión en este tipo de situaciones, ¿qué nos puedes comentar ahora como persona acerca de los fenómenos paranormales en tu vivencia? ¿Existen? ¿No existen? ¿Con qué hay que tener cuidado? ¿Con qué no? ¿Qué nos podrías comentar dentro de lo que nos puedas platicar? Mira, yo sí tuve esa experiencia, pues, de alguna manera, sí sorprendente, así la calificaría, porque aunque a final de cuentas fue como con consecuencias un poco, consecuencias mínimas, pero sí hubo consecuencias. Por eso no puedo juzgar los hechos paranormales tan a la ligera, porque pues sí fui testigo de algunas cosas que en mi explicación, o en la explicación o sea, o en la mente de alguien encontrar la explicación, no es fácil. No es fácil, pero suceden y yo lo sé. Por eso no tomaría tan a la ligera alguna preocupación de alguien que llegara conmigo y me explicara que está sufriendo consecuencias por haber tenido relación con estas prácticas. Porque así es, se sufre la consecuencia, se puede ver esto como, ay, yo voy a hacer esta práctica, pero voy a tener todo el cuidado, voy a hacerlo de la mejor manera, con toda la prudencia, y pues no va a pasar nada, no pasa nada. Pero a final de cuentas, de verdad no pasa nada. Decía también un artículo de un sacerdote en internet, decía, es que los hechos de la vida cotidiana se pueden comparar de alguna manera con la tentación de lo que se le sucedió a Adán y Eva, en donde la serpiente le dice, mira, ve y come del fruto, come de este fruto y serán como, tendrían toda la sabiduría, entonces serán como dioses y se les abrirán los ojos y no pasará nada. Pero es cierto que no pasa nada. Yo, en mi experiencia, te puedo decir que sí pasan cosas. Sí pasan cosas y en el mejor de los casos, pues cosas que puedes superar y pues adelante. Pero no, también puede haber consecuencias graves y en el peor de los casos, pues cosas que lamentar, ¿no? Entonces, pues, mande. No digo, de repente puedes salir con una anécdota muy entretenida y de repente puedes salir con una tragedia, ¿no? Que de repente ya no, Así es. o sea, volvemos a cómo te va a ir en la feria. Sí. Sí, porque en mi experiencia y después de haber pasado por este hecho,
Te puedo decir que me quedó esa sensación de miedo por un buen tiempo. Esa fue la consecuencia para mí fue eso. Con un miedo que no podía permitir que las personas ni se me acercaran ni me tocaran, porque ese era para mí un temor. O sea, ni siquiera era de voy a gozar de la compañía de alguien para que me proteja, porque ese va a ser mi sentimiento, no. En mi sentimiento era no se me acerque nadie, o sea, a todos les tengo miedo a la oscuridad, a la luz, al cuarto, a la cocina, a la calle, o sea, y esa sensación se queda por mucho tiempo. Entonces eso, es la consecuencia, y vamos a decir la menor, ¿no? Que no se lo deseo a nadie, yo no se lo sugeriría a nadie. Mi sugerencia más bien sería, no hay que meternos en cosas que pueden ser peligrosas y riesgosas para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestro espíritu, porque sí lo podemos lamentar, y pues qué mejor que si vamos a tener confianza en alguien, pues hay que tener confianza en Dios, y pues Él no nos va a fallar, ¿no? Y yo en ese caso, pues así como muy oportunamente, dije, no, yo si he de buscar un escudo, protector, pues yo quiero el escudo protector de Dios, ¿no? Conmigo, porque ¿quién más? ¿Quién más? Ya te digo, en ese momento era tanto mi temor que ya ni las personas sentía que me podían proteger. Sí es una experiencia, no muy buena, pero bueno, ya se superó, ya salimos adelante, ya salgo a la calle como si nada. Puedo pasar por, puede irse la luz y yo aquí sola en la casa, no pasa nada. Estoy bien, gracias a Dios. Así que, ay, qué bueno respirar así. Que es parte, Sí. es parte un poco por ejemplo, de lo que te quiero preguntar, digamos, un poquito ya casi vamos a finalizar, pero quiero preguntarte de la otra etapa. Obviamente nos hablas acerca, digamos, de un posible caso de posesión. Eh, de las otras cosas, digamos, positivas, que de repente ha habido muchas personas que vienen y me cuentan y me dicen, ¿no? Y te hago la misma pregunta que le hago al pastor hace unas semanas. De repente me dicen, te lo juro, estaba yo en una novena, en un rosario, y de repente todos empezamos a oler a rosas, a flores, a gladiolas, ¿no? Y pues sí, pues obvio es un rosario, sí, pero las flores eran de plástico, carnal, ¿no? O de repente, no falta quien dice, ¿sabes qué? Pues salí de misa, salí de oración, me fui por un pasillo y de repente alguien, o sea, estaba conmigo caminando, platicando y me iban a asaltar y de repente una voz, o sea, de estas experiencias positivas, ¿no? ¿Cómo se catalogan? O sea, ¿cómo? Porque también sabemos que así como existe, digamos, la cuestión de la posesión, del exorcismo, de mucho cuidado, también existe esta parte, ahora sí que del lado de la iglesia, de los milagros o de estas cosas positivas, de estar en presencia de seres, de aromas, de todo eso. ¿Qué nos puedes tantito platicar de eso? Pues cuando recién ingresé a esta institución, a esta congregación, nos decían, vayan a la capilla, vamos a hacer oración. Oración en la mañana, oración en la tarde, oración en la noche, oración a todas horas, ¿no? Entonces, para nosotras como jóvenes recién ingresadas era difícil. Era difícil porque, a ver, estate frente al Santísimo por media hora. Entonces nos preguntábamos muchas cosas, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿de qué se trata, no? Eh, ya conforme pasa el tiempo, empezamos a experimentar y a saborear ese estar en meditación, estar con esa presencia de Dios que nos permite, si nos falta la respiración por problemas, por lo que tú quieras, nos permite ser libres, tan ser libres que ahora sí entra el aire a mis pulmones. Ahora sí, de gusto de esa luz que siento que me llega, que me ilumina, que está conmigo. El hecho de permanecer en la capilla nos dejaba esa sensación o nos llegaba esa sensación de paz que necesitábamos por el ajetreo del día, por el trabajo, lo difícil que se nos presentaban las cosas. No es fácil, no es fácil de repente llegar a una vida en donde a lo mejor antes no hablabas, ahora tienes que hablar,
A lo mejor antes, no estabas con las personas, no buscabas, la manera de consolarlos, de hablar con ellos, simplemente pues, de tener que cantar frente a los demás, ¿no? Y pues ahora hay que hacerlo. Entonces yo decía, ay, Señor, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Yo recién ingresé al convento, yo no emitía sonido, no hablaba. Era muy difícil que yo platicara con las personas. Entonces, como que era una joven una adolescente muy encerrada, no solamente encerrada en mí misma, sino encerrada en la casa, en un cuarto, y de ahí no me sacaba. Entonces, cuando me sucedía que ya me mandaban y ahora vas a ir a catequizar a cierto lugar, para mí era un susto terrible, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces cerraba, apretaba los ojos, Señor, ayúdame, ilumíname, ¿cómo voy a hablar? Y entonces yo veía el milagro, sí lo sentía, cuando estaba frente a las personas y lo hacía. Y lo hacía y regresaba satisfecha de haber pasado esa prueba que para mí era como imposible y lo realicé. Entonces decía, o sea, Dios está conmigo y me está ayudando porque yo sola de verdad no lo podría hacer. No lo podría hacer de tanto que era el encierro interior, tanto como exterior. ¿De qué manera voy a hablar? ¿De qué manera voy a cantar? ¿De qué manera voy a decir? Y no, sí lo pude hacer, pero gracias a Dios, porque sí decía, ahora sí, solo un milagro me puede llevar a hacer las cosas, ¿no? Y así es, así fue. Es lo que yo te puedo platicar de mi experiencia. Claro. Habrá quienes me digan, es que pasaron cosas, como un milagro que sí te puedo decir. Es, mi papá tenía cáncer, estaba a punto de morir, ya todo el mundo nos daba el pésame antes de que pasara y que estén preparados. Y sin embargo, aquí mi papá ya está y ya hace 7, 8 años de eso y mi papá está aquí conmigo. Para mí eso es un milagro, recibir de la bondad de Dios. Me permitió disfrutar más de su presencia cuando él estaba, o ya lo daban casi todos, hasta las visitas venían tus amigos, ay, lo siento mucho. Mi papá estaba ahí con vida, pero no, mi papá ahorita está ahí y eso para mí es un milagro y es un hecho que solamente viene de manos de Dios. Lo cual, Así es, digamos, así yo lo considero. claro, lo cual, digamos, abre prácticamente, ahora sí que abre el otro tipo de puerta, ¿no? Siempre pensamos que lo paranormal, siempre pensamos que estos temas tienen que ver con oscuridad, con energía, con me espantó, con algo, y de repente no nos damos cuenta que a veces también puede venir con esta carga positiva, con esta carga de luz, así como de repente, pues, como bien dices tú, abres la puerta a ciertas cosas oscuras y cosas por encima de nuestra realidad física, por encima de nuestra realidad cuántica, negativas pueden empezar a pasar. Si te abres hacia la puerta positiva, igual cosas por encima de ¿Cuántas nuestras cosas? realidades, ¿no? Nuestra realidad, Así es. cosas positivas pueden llegar a pasar y que también son, pues, como bien dices tú ahorita nos das dos testimonios totalmente distintos, ¿no? O lo que a tu perspectiva, a tu fe, a tu visión, y quien sepa del caso lo puede llamar como un milagro, y iniciábamos hablando acerca de algo que pudiera ser muy negativo, que es una maldición, y cómo tenemos aquí los dos ejemplos, lo que decías, ¿no? Las dos elecciones que puedes hacer, ¿no? O abres puertas que a lo mejor si no las sabes controlar ni para qué las haces, o abres puertas que te pueden traer en lo positivo muchas cosas que te van a dejar bien. Y esto puede ser que lo podamos llamar como paranormal, porque hoy la ciencia no puede explicar todo lo que pasa a través de la vida diaria, a través de la fe y de las diferentes fes positivas que existen, ¿no? Así es. Así es, sí, qué bueno que ahora lo comparas con esto, porque sí es cierto, la fe es abrir puertas a cosas muy buenas, pero también la fe nos lleva a aceptar cosas que a lo mejor de repente en nuestra vida no son tan buenas y aceptarlas con paz y seguir viviendo con entusiasmo y seguir viviendo con alegría, porque también pasan cosas
a lo mejor no queríamos que pasaran y sucede, pero también la fe nos ayuda a superarlas y a seguir adelante. Porque qué más quisiéramos que siempre lo que deseáramos pues se cumpliera, ¿no? Siempre cuando sea bueno, se cumpliera, pero bueno, la vida es la vida y pues sigue su curso y pasan cosas buenas, como otras cosas no tan buenas. Pues, queridos amigos, la verdad ya estamos llegando al final del programa, un programa que, siendo honestos, nosotros lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor acerca de estos fenómenos que no tienen explicación y que sentimos que se deben de tratar con toda la seriedad posible, porque hay una persona, siempre lo hemos dicho, hoy hay una persona que no sabemos qué posición pueda tener. No sabemos si está pasando por un hecho oscuro, negativo o afortunadamente positivo, lleno de luz. Y a veces la sociedad se niega a creer en estos fenómenos y trata de como de tachar o trata como de poner un humo hacia estos fenómenos y sin embargo pasan y tan pasan que hoy tenemos hoy el testimonio de Lucía Villaseñor, que le agradezco de todo corazón y que es para mí uno de los testimonios muy importantes porque así como tuvimos al psicólogo Cris y también como tuvimos al pastor Vélez, en el caso tuyo, mi queridísima Lucy, eres una persona que puede hablarnos o nos habló y te lo agradezco mucho desde una parte interna que a lo mejor pocos conocemos. Ese mundo que a puertas cerradas tiene la fe, ¿no? Esa cuestión íntima entre las religiosas, entre los sacerdotes, entre los comentarios internos que a veces los laicos no tenemos acceso y que simplemente podemos deducir cosas y hoy con tu experiencia pues nos has contado yo me atrevo a decir, una anécdota o mejor dicho, nos has dado un testimonio que es impresionante de por sí. Porque, por ejemplo, yo ahora sí que voy a hacer mi speech, pero probablemente un testimonio impresionante nosotros diríamos, el amarillismo, ¿no? Y yo la vi volar 3 metros y sacó fuego de sus ojos, pero a veces puede impresionarte más, como lo dices tú, ver a una persona, porque confío en lo que me cuentas, que tiene un tipo de jerarquía intelectual, emocional y espiritual, y de repente escuchar que una persona de esta jerarquía diga, no sé qué está pasando, esto me supera y necesitamos, a veces te llega a impactar más eso. Puedes ver la silla volar y dices, bueno, la silla voló, pero cuando tú ves a una persona de esta jerarquía con el terreno movido, dices, espérate, o sea, si él, que es una persona que conozco y que tiene esta capacidad, se mueve, pues es que algo está pasando, o sea, esto no es una invención, algo vio que lo tiene así. Entonces, eso a veces en la sutileza, como diría, sé que no es la mejor analogía, pero así es el dicho, bien dicen que el diablo está en los detalles, y a veces en ese detallito uno puede decir, wow, o sea, es que algo pasó, o sea, y esto no es, con todo respeto lo digo, no es Pedro Juan de las Lomas que vino a contarlo, que aunque venga Pedro Juan de las Lomas a contarlo, se le va a creer, pero estamos hablando de que en el caso tuyo, una religiosa en ese momento, conviviendo con un sacerdote, con un profesor de fe, o sea, un testimonio de muchísimo peso. Queridísima Lucy, antes de partir y antes de extenderte la invitación para que vuelvas, porque sé que hay mucha tela de dónde cortar con usted, algo que sea importante, algún último mensaje, algo que nos quieras platicar para despedirte. Pues, ok, pues yo creo que sí, mira, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que, y de verdad estar con una mente muy abierta para saber y aceptar que existe el mal, que existen estas cosas del ocultismo, pues que existe la fuerza del demonio, pero no olvidar, nunca olvidar que así como existe eso, existe el bien
existen las fuerzas benevolentes para nosotros, existen los ángeles, existen los santos, las personas que han dado testimonio de la vida espiritual, de la vida de Dios, y que está Dios con nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, ahora sí que ¿quién va a poder con nosotros? Nadie. Entonces, eso es lo que yo dejaría como mensaje. O sea, no hay que olvidar que está Dios y con Él todo lo podemos. Todo lo podemos. Pues una de las frases que encontré también y que quise adoptar de internet, no encontré quién era el autor, pero dice que todo lo que soy y todo lo que tengo es porque gracias a Dios que me lo ha dado. Lo reconozco en Él. Entonces, el tener a Dios en nuestra vida también nos puede traer grandes alegrías. Pues muchas gracias. La verdad es, yo te agradezco muchísimo tus palabras, te agradezco muchísimo, sé que también eres una persona muy ocupada y te agradezco mucho que hayas participado y que nos hayas compartido el día de hoy. Insisto, espero que en otra ocasión nos acompañes, quizá con otros temas, con tu experiencia y nos ayudes a encontrar, digamos, o a descubrir, ¿no? A descubrir cosas que a veces se nos pasan. Sin más para decir, yo me despido, yo soy el Limbo, queridos amigos. Este programa ha empezado, creo yo, que con el pie derecho, una invitadaza de lujo, ahora sí que con un testimonio de mucho peso, un programa que yo esperaba desde hace tiempo y que por fin se dio. Pero por lo pronto, ahí está, esas son sus evidencias. Ella fue Lucía Villaseñor contándonos un poquito de ese mundo interno de la fe. Y yo me despido, no sin antes preguntarles si a ti se te ha subido el muerto. Nos vemos.